Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es miércoles. El día de hoy el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que el tema del 1% de rebaja del IGB va a estar dentro del pedido de facultades legislativas al Congreso de la República. Es un tema del que hemos conversado y hablado en los últimos días aquí en Redes y Poder y que está en todos los medios, es decir, cómo es que el gobierno, haciendo básicamente honor a una propuesta de campaña de Pedro Pablo Kuczynski, va a reducir en un punto los ingresos fiscales del impuesto general a las ventas, pero a su vez ofrece aumentar el presupuesto general de la República y, por supuesto, hacer obras también por varios miles de millones de soles. Zavala tendrá que explicar cómo va a conjugar menos ingresos con más obras en el supuesto de que ese 1% de IGB va a incentivar la formalidad al punto que entonces se compense y hasta se supere ese 1% de menos ingresos. Vamos a ver cómo le va a Fernando Zavala. Tenemos un informe al respecto. A ver, escuchemos unos segundos, por favor. Adelante. La reducción del IGB ha sido incluida en el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo hará al Congreso. Revisando las normas, esto se tiene que hacer por ley y dentro del primer concepto que yo he mencionado, que tiene que ver con promover la formalización, se ha incluido y se incluirá la propuesta de reducción del IGB de 18 a 17%. Un impacto en la formalización de la economía es lo que espera el gobierno, ha dicho Fernando Zavala. Se solicitará también aumentar el impuesto a la renta. Una reducción de un punto porcentual del IGB nos cuesta el primer año y al quinto año nosotros tenemos una ganancia que podría duplicar la pérdida del primer año. Es que si bien asumimos un costo, este es un costo que va a contribuir a la mayoría de la clase media en el Perú. Se había anunciado que las facultades irían en torno a 4 temas: reactivación y formalización económica, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y saneamiento. Pero se ha agregado un quinto asunto: la reorganización de Petroperú, cuestionado por los recientes derrames de petróleo. Los ministros correspondientes van a ir a las comisiones a explicar. Eso dependerá, digamos, de a qué comisiones se derivan. Iremos a explicar y seguramente se harán reuniones con los diferentes grupos políticos para explicar en detalle. El presidente del Consejo de Ministros podría entonces retomar sus diálogos políticos. El pedido de facultades se presentará el próximo lunes al Parlamento. Los ministros también acudirán a las comisiones que los requieran para explicar el presupuesto del próximo año. Bien, lo que pretende hacer el gobierno es compensar, como ha dicho Alfredo Torne, pero este es un riesgo político enorme. Bueno, desde nuestro modesto punto de vista, innecesario, porque todos entenderíamos que, dado, digamos, la intensidad del gasto del gobierno que se fue de Ollanta Humala en Nadine Heredia, entonces, más bien lo que nos tocaría sería no solamente ajustando los pantalones, como se dice, sino procurar que esa caja fiscal se mantuviera por lo menos como ha venido estando. Pero si le estamos quitando ese punto en la supuesta, digamos, aliento a la formalidad para que se duplique, como dice Alfredo Torne, los ingresos, bueno, sin duda que le deseamos suerte al gobierno, porque si le va bien al gobierno, se va bien a todos, pero si le va mal al gobierno, vamos a tener problemas. En fin, cambiemos un poquito de tema. El Congreso de la República el día de hoy ha tenido en el seno de la Junta de Portavoces las opiniones en función de lo que mañana se va a votar relacionado a la comisión investigadora de la supuesta usurpación o corrupción de la señora Heredia. Hay varias, digamos, propuestas que han sido presentadas y que van a ser mañana votadas y comentadas por los congresistas. Vale la pena señalar que si estas, digamos, no se llevan a cabo, estas comisiones y estas investigaciones con el debido proceso, si es que no se tiene el cuidado, la prolijidad, la escrupulosidad para que esa investigación sea lo más prístina, lo más impecable y lo más transparente posible, lo único que se va a lograr es convertir en una víctima a la señora Heredia y más bien producir un efecto contrario que el que la justicia o la transparencia exige en este caso. Los peruanos no queremos, creo,
cacerías de bruja en ningún caso. Tampoco, por supuesto, impunidad, pero es indispensable que la investigación o las investigaciones se lleven a cabo de manera ordenada, correcta, según el debido proceso, respetando a las personas que van a ser investigadas de manera absolutamente clara. Cualquier cosa en contrario sería solamente un atentado contra esa transparencia que se busca. Hablemos del último tema antes de pasar a nuestro invitado del día de hoy, que tiene que ver, por supuesto, con Edgar Alarcón. Como ustedes saben, Edgar Alarcón ha estado hoy en varias comisiones hablando y comentando en torno a, digamos, estas investigaciones en el sector de defensa e interior. Se van a hacer una serie de pesquisas. Ha estado también en la comisión de presupuesto para explicar y sustentar el informe de auditoría de la Cuenta General de la República correspondiente al la gestión 2015. Como ustedes saben, en el Perú esto nunca ha sido importante, pero tiene una enorme relevancia. Miren, revisar las cuentas general es saber cómo se gastó lo que se gastó. Y eso en el Perú, más bien, no estamos acostumbrados a hacerlo. Y es una lamentable, digamos, deficiencia del aparato estatal en el Perú y el aparato ejecutivo. Y el Congreso, históricamente, como siempre era mayoría del gobierno, simplemente eso era un saludo a la bandera y no se revisaba nunca en qué habían gastado justamente el Poder Ejecutivo. Hoy está la oportunidad de que se haga esta revisión de la Cuenta General de la República, que es tan importante. ¿Cómo se ha gastado? ¿En qué se ha gastado? ¿Con qué utilidad? ¿Con qué eficiencia se han gastado los dineros públicos? Es lo que todos tenemos derecho a saber. Y bueno, eso es lo que tenemos para comentarles hasta acá del programa y vamos a pasar con la primera entrevista. Bueno, estamos entrando en un terreno muy interesante de la política peruana porque, si bien es cierto, estamos descansando de una campaña que fue intensa, la electoral presidencial, poco a poco se van colocando los tableros para los siguientes procesos electorales que vienen, uno de los cuales sin duda es de enorme importancia y tiene que ver con el campo municipal. Y por eso hemos estado insistiendo con un líder político que estamos escuchando que va a asumir posiciones de directiva importante dentro de un partido importante y lo hemos invitado esta noche para que converse con nosotros para comenzar el programa y es Enrique Cornejo, quien está con nosotros aquí en Redes y Poder. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Lo primero que te quería, felicitar públicamente porque has pasado a una fila que para muchos es una envidia. Y es la fila de los abuelos, sí, porque sí. Entiendo que tú has tenido una nieta o un nieto. Nieto. Y verdaderamente se estaba haciendo esperar porque estos muchachos de hoy no quieren tener hijos pronto, ¿no? Ya, muy bien. Pero ha venido y felizmente muy bien. Ibas a estar hace unos días con nosotros, pero esta situación de enorme importancia, por supuesto, mucho más que venir a conversar con nosotros, fue la que retuvo tu presencia en Redes y Poder. Así es. Así que bueno, te extendemos la felicitación del caso, porque siempre es bueno recibir a un peruano más. Y bueno, en función de ese peruano que es el futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la situación? Antes que nada, tú políticamente dentro del APRA estás siendo, voceado o existen rumores, escrito en las redes sociales, que estarías por asumir la Secretaría General o un cargo así de importante. ¿Esto es correcto? Estoy candidateando a la Secretaría General de mi partido. Soy en realidad un precandidato en este momento. Hay otros compañeros que también están en ese empeño. El próximo 4, 5 y 6 de noviembre es el Congreso Nacional, un Congreso Nacional ordinario, que tiene 3 tareas. La primera es evaluar lo que ha pasado en el partido en los últimos tiempos. La segunda es hacer los cambios estatutarios que correspondan a esa evaluación. Y lo tercero es nombrar a las nuevas autoridades. Así que yo espero tener la confianza en mis compañeros. Lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que va a haber un calendario electoral y todos los militantes del país van a votar por unos delegados. Alrededor de 500 delegados que luego van a ir al Congreso y van a votar a su vez por las autoridades nuevas. ¿Tú sientes que, digamos, las bases del partido, te he visto en las redes sociales publicando fotografías de una serie de viajes que estás tú haciendo, como recorriendo las bases apristas, o el país en todo caso? Eso es correcto, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y tú sientes de esto, Enrique, que existe un deseo manifiesto de la militancia o de las bases que has conocido o de los compañeros que están en el partido, de que haya un recambio en la dirección del partido? ¿Es así como la gente lo está planteando? Definitivamente. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Es la debacle electoral donde García tenía un papel protagónico?
Yo creo que los resultados sin duda han sido la gota que ha exacerbado ya y ha derramado el vaso, porque en realidad, desde mi punto de vista, venimos teniendo hace ya un tiempo una desconexión con el pueblo, con la gente, que ha sido siempre la característica del partido. En segundo lugar, creo que por ciertas acciones, muchas de ellas justificadas políticamente, la percepción que tiene una buena parte de la población, que ha sido una población que normalmente ha votado por el APRA, es que hemos girado a la derecha. Hemos virado a la derecha. Y en política no solo interesa lo que es, yo creo que hemos trabajado mucho por la justicia social, pero la percepción de las personas es fundamental y eso hay que reconocerlo. En tercer lugar, creo que el tema de corrupción fue un asunto muy inteligentemente planteado para mal por el presidente Humala, que organizó una megacomisión. Hablabas tú al principio que ojalá la comisión que investigue a los Humala sea una comisión que no vaya contra las personas, que siga el debido proceso, exactamente lo que no hicieron con nosotros. Hubo una megacomisión que trabajó 5 años y llegó a unas conclusiones verdaderamente absurdas, es decir, donde no hubo una investigación seria y la verdad que eso no debe volver a ocurrir. Y yo no deseo para la pareja Humala que le hagan lo mismo que se hizo con el APRA, pero ese tema de corrupción no fue debidamente deslindado y creo que eso nos hizo daño. Y finalmente, creo yo que la alianza con el Partido Popular Cristiano, aun cuando tuvo muy buena intención, y en otros partidos funcionan alianzas parecidas, Chile, Alemania, aquí más bien funcionó al revés. Y claramente, incluso los propios militantes de ambos partidos parecen no haber votado por su fórmula presidencial, ¿no? Estás tocando tangencialmente al candidato Alan García, de quien el señor Aurelio Pastor ha dicho ayer en varios medios, y aquí también por supuesto, que es el Messi de la política, en una metáfora relacionada al futbolista argentino, y ha dicho que García es una genialidad de la política peruana. ¿Tú suscribes esas palabras del señor? Creo que Alan García es una persona sin duda de tremenda importancia en la política peruana y en el APRA en particular. Ha sido 2 veces presidente de la República, eso no es cualquier tema, y por supuesto eso le da una ubicación que independientemente de algún cargo como los que ha tenido, le va a permitir, estoy seguro, tener una presencia como la que ha tenido hace poco en la reunión con el presidente Kuczynski. Su opinión, su experiencia siempre va a ser valiosa. Ahora, él ha renunciado al cargo que tenía funcionalmente, que es el de presidente del partido, que por cierto se creó para él, ¿no es cierto? Y entonces, él lo segundo que ha hecho ha pedido renovación. Y yo creo que la está pidiendo con honestidad. Creo que efectivamente el partido y la gran mayoría, la inmensa mayoría de los militantes, queremos renovación. Ahora el asunto es qué significa renovación. Para nosotros, digo, para muchísimos apristas, y me incluyo ahí, renovación significa no solamente cambio de personas, significa cambio de actitudes, cambio de métodos. ¿Qué métodos? El partido necesita descentralizarse. Es cierto que en los últimos tiempos las decisiones se han centralizado mucho en Lima y eso no es bueno en un partido cuya característica y su fortaleza es su base territorial. En segundo lugar, los militantes necesitamos saber que importamos, que nuestra opinión vale y que nuestro voto va a ser respetado. Resulta que en muchas elecciones internas que han ocurrido de acuerdo a ley y como corresponde, las decisiones de las bases han sido modificadas aquí con criterios que pueden ser válidos o no, pero que han ido en contra de la posición de los militantes. Y en tercer lugar, creo que definitivamente se necesita ver nuevos rostros. Ahora, nuevos rostros no significa solamente jóvenes, y por supuesto tienen que haber, y los hay, muchos jóvenes, pero también hay otros menos jóvenes que no han tenido su oportunidad. Yo creo que si el APRA descentraliza, si el APRA empodera a los compañeros, un militante, un voto, y empiezan a aparecer compañeras y compañeros que están en todo el país y algunos un poco alejados de la militancia activa, pero vuelven a estar, el Perú se va a llevar una agradable sorpresa de ver a mucha gente joven y valiosa dentro del partido. Me toreas inteligentemente la pregunta, pero sobre que Alan es el Messi de la política peruana, ¿no quieres pronunciarte? Bueno, es una forma deportiva que Aurelio ha dicho y me parece interesante, un buen titular además, ¿no es cierto? Mi titular sería: Alan García es una persona importante dentro de la política peruana, importante dentro del partido aprista y lo seguirá siendo. No te, digamos, entusiasmas de señalar que si García es el Messi de la política, Lourdes Flores podría ser el equivalente a otro futbolista también, dado que acompañó a la fórmula presidencial. Conocí a Lourdes Flores personalmente en esta campaña, me merece el mayor de los respetos, es una persona tremendamente trabajadora, muy seria, pero
lamentablemente en política lo que uno es realmente frente a la percepción de la gente, pues no necesariamente coincide, así es, a veces es muy injusto. Y yo creo que ella trabajó mucho en esta campaña, pero lamentablemente los resultados fueron los que conocemos. Bueno, a ver, las personas señalan que Cornejo es en este momento la figura más representativa y con más arraigo, digamos, en el pueblo aprista, en la militancia aprista. Lo comentan en las redes sociales, lo escuchamos en comentarios de personas diversas, personas que están dentro y fuera del APRA. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser tu futuro político? Digamos, difícil de predecir ahora, pero por lo menos tu intención, tu deseo, si se puede comentar, porque unos dicen, va a Lima, otros dicen, no vayas a Lima, vamos a la presidencia de la República en el 2021. Entonces, tú y tu humor, más bien, ¿por dónde va? Yo el día que se dieron los resultados, octubre del 2014, cuando ganó Castañeda, y yo salí en segundo lugar, me propuse, en correspondencia a ese casi 1 millón de votos que obtuvimos en Lima, trabajar permanente y públicamente por los temas de Lima. Y lo he hecho, he cumplido. Me parece que uno en política no solamente debe cumplir cuando ocupa un cargo, sino debe corresponder a las personas, a los que han confiado en ti, y hubo muchas personas que confiaron. Hemos seguido de cerca los temas de Lima, los estamos siguiendo, estamos haciendo una propuesta al año 2050, o sea, he estado permanentemente presente en las redes, he hecho una oposición constructiva a Castañeda, que es mi estilo. Sin embargo, no puedo estar ajeno a la situación en la que está el partido aprista, porque si yo fuera candidato el 2018 a Lima, que es, digamos, mi propósito desde 2014, yo soy miembro de un partido, yo no puedo decir voy a ser candidato, tiene que ser esa candidatura elegida dentro del partido. Y mi partido está en estos momentos en una situación difícil. Y creo que todos los militantes, me incluyo, tenemos que dejar a un lado propuestas personales, legítimas o grupales, y pensar cómo hacemos juntos para sacar al partido de la situación que está, renovarlo, modernizarlo, empoderarlo, volverlo a conectar con la gente, que el partido aprista sea un partido interesante para los peruanos, que plantee una agenda para el siglo XXI. Entonces, hemos concentrado en estos momentos nuestra tarea allí. Y si tú me dices, ¿sigues pensando en el 18? Sí, pero coherentemente con lo que estoy diciendo, será el partido y será la militancia con su voto la que decida en su momento lo que haya que hacer. Claro, pero no hay, digamos, sustituto de la victoria, no hay mayor remedio, digamos, que un triunfo electoral para poder recomponer cualquier partido político. Un triunfo es un asunto pues fundamental, eclipsa cualquier problema, el triunfo va por delante y las cosas se resuelven o comienzan a resolverse aparentemente. Es cierto, un triunfo ayudaría muchísimo, pero más ayudaría... Ese 1 millón de votos a que te has referido, sí, es la razón por la cual, con todo respeto, estás acá sentado, Enrique. No tengo ninguna duda. Porque ese voto es histórico para Lima en un candidato aprista. Sí. Y es un voto que surge de semanas, por no decir de días o horas. O sea, no, algunos dicen que falta un poco de tiempo. 15 puntos en 5 días. Ya, bueno, eso es un disparo sumamente importante. Entonces la pregunta que muchos hacen es si puedes volver a redituar una campaña así técnica y en todo caso, ¿por qué no darle ese triunfo al APRA en el 2018? Bueno, lo que pasa es que... Yo entiendo que hay un proceso. Claro, debe haber un proceso y debe haber un cambio sustantivo para ser coherente con lo que estamos hablando. En adelante, en el partido aprista, es mi opinión, y creo recoger la opinión de muchísimos compañeros, cualquier decisión importante, una candidatura como la que estamos mencionando, una decisión como una alianza, como la que hemos comentado hace un momento, una decisión vinculada a cómo trabajar frente a un tema político determinado que se presenta, debe tener la opinión de los militantes para que esto recoja un contenido, digamos, orgánico y sustantivo que, a mi juicio, en los últimos tiempos no siempre ha existido. Entonces, yo dejaría que en su momento los militantes decidan, pero en este momento la prioridad es, y creo que es una prioridad no solo para los apristas, creo para la democracia peruana, que el partido aprista salga de la situación en la que está y que tenga la capacidad no solamente de renovarse espiritualmente en Haya de la Torre y en métodos que siempre nos han permitido estar cerca de la gente, sino que tenga la capacidad de plantear una agenda
estamos muy mediocrizados, si la palabra vale. Estamos en un medio político muy mediocre, donde la discusión fundamental es adjetiva, es anecdótica, y los temas centrales se escapan a la agenda. Creo que el APRA tiene la responsabilidad de poner nuevamente temas importantes en la agenda. Y así como lo hizo en los 20, en los 30, con temas sustantivos como, por ejemplo, la seguridad social, la educación gratuita, el voto de la mujer, la descentralización, hoy día tiene que poner esos temas y otros, pero con criterios muy concretos. Por ejemplo, no veo cómo el APRA puede estar ajeno a un tema como las pensiones y un sistema previsional que deja a muchos en condiciones inadecuadas. ¿Cómo se hace eso para plantearla en el siglo XXI y con criterios técnicos y financieros adecuados? Ese es un tema que el APRA tiene que plantear. No veo cómo el APRA no puede estar liderando un tema fundamental que el buen Javier Pulgar Vidal planteó hace mucho tiempo, los criterios transversales para un ordenamiento territorial inteligente, ¿no? Y donde se incluya a la gente. Si el APRA es el partido de la justicia social y la inclusión, tiene que incluir a todos los peruanos. No puede ser que haya una provincia como Purús hoy que está desconectada del territorio peruano porque tiene al Manu en medio de Brasil y del territorio peruano. ¿Qué hacemos con esos habitantes de Purús? ¿Los dejamos allí? ¿No? Tenemos que tener planteamientos de integración física y el APRA tiene que estar ahí. No puede ser que el APRA no esté vinculado a temas tan modernos como, por ejemplo, el derecho al Wi-Fi gratuito, que deberíamos tener. Un derecho a banda ancha de alta velocidad. Hace 30, 40 años, cuando Corea del Sur tenía las características muy particulares, muy parecidas a las nuestras, ¿no? Uno podía comparar y decir, mira, estamos muy parecidos en exportaciones, en per cápita. Hoy Corea del Sur se disparó. Razones, dos. Énfasis en la educación y banda ancha. Y en el Perú, ¿por qué no tomar esos elementos tan importantes como una propuesta de agenda importante? Claro, pero la banda ancha es un tema quizá de dinero, pero el tema educativo es un asunto de enfoque. Y ese enfoque en la educación, ese que tenemos hoy día representado por un ministro que viene del gobierno anterior, que como en casi todo lo que hizo, por no decir en todo lo que hizo, tuvo serias deficiencias. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven el desempeño del ministro Jaime Saavedra? Yo creo que Saavedra tuvo el buen criterio de corregir los errores de su antecesora, la ministra Salas. Patricia Salas. Que con un criterio muy ideológico entró y deshizo la carrera pública magisterial, el tema de la meritocracia y otros asuntos que estaban empezando a encaminarse de una manera adecuada. Creo que el tema efectivamente no es solo infraestructura y creo que hay modelos que se pueden discutir interesantes, como el mismo de Moquegua, que está dando unos resultados interesantes, importantes. Mi punto es, la educación necesita plantearse en valores, tenemos que recuperar ese criterio, el valor de la solidaridad, el valor de la capacidad de aceptarnos como peruanos con todas nuestras características, ¿no? El valor del respeto a la propiedad, para empezar, a tu propio cuerpo, y el respeto a la propiedad en general, son temas que deberían estar desde el principio, y la educación debe tener puntos terminales. La primaria debería terminar con ciertos aprestamientos de lectoescritura, de medios de TICs, de tecnologías de la información, y con las bases de un idioma adicional. La secundaria debería terminar, a mi juicio, con un bachillerato que te dé 3 alternativas: ciencias, artes y emprendimiento. Y los institutos tecnológicos deberían ser el gran escenario donde los jóvenes vayan a tener oportunidades de trabajo competitivo, para que la universidad sea la creadora del conocimiento y de la investigación. Y allí creo que hay mucho espacio para trabajar, y no solamente en términos físicos, sino en términos de contenidos, ¿no? Bueno, de hecho, la relación entre educación y trabajo es una que no se percibe en el país, ¿no? Estamos educando, nadie sabe bien para qué, si para cumplir con alguna currícula que alguien ha ideado en el Ministerio de Educación, que tienes que cumplir, hasta los nidos privados tienen que seguir la currícula que un burócrata ha creado, o si estamos construyendo justamente jóvenes y estamos trabajando en el conocimiento para que podamos competir en el mundo, no en el Perú. Por ejemplo, yo ayer leía, Enrique, la página web del Ministerio de Educación. Yo creo que la palabra globalidad y planeta y mundo no la han aprendido los que hicieron esa página web. Todo lo que hablan es de competir a nivel nacional, dicen. ¿Cómo hoy día una educación puede ser concebida para que tú compitas localmente? Si el mundo de Internet nos ven ahorita en Japón, nos ven en Nueva Zelanda, nos ven en China, nos ven en Canadá y nos comentan por las redes sociales. Uno produce para el mundo entero, uno compite con el mundo entero. Además, la palabra competitividad, por definición, implica un alcance internacional, por definición, ¿no? Ahí está Porter, ahí está Drucker. Por supuesto. Pero un solo ejemplo en un tema que manejo con cierto entusiasmo, que es el tema de la infraestructura, el transporte y la vialidad. Aquí
Tenemos buenos ingenieros civiles que construyen, pero no tenemos ingenieros de tránsito. Los que le meten el sentido común a la vialidad, los que determinan, por ejemplo, que los semáforos estén sincronizados con modelos matemáticos de tránsito, los que hacen las orejas, los que cambian el sentido de tránsito por horas, los que determinan que, por ejemplo, los camiones no vengan en hora punta. Alguien tiene que pensar, y eso es una especialidad. En el Perú hay una sola universidad que plantea esa carrera, pero creo que, por ejemplo, ahí hay un desfase entre la necesidad y la educación. Para terminar, Enrique, Luis Castañeda Alozzo, alcalde de Lima, tiene una popularidad que supera el 60%, va a 65, 63. Bueno, para algunos es un fenómeno que no se explican, para otros se lo explica en función de obras que llegan o que no están en los medios, pero están cerca de las personas. ¿Cuál es tu diagnóstico en este momento de la conducción de la Municipalidad de Lima por parte del alcalde Castañeda Alozzo? Luis Castañeda fue un muy buen alcalde, he utilizado bien el verbo, en sus periodos anteriores. Y hoy, a mi juicio, no es un buen alcalde. Sin embargo, sigue teniendo el cariño de la gente, efectivamente. 60% más de la población dice que sí, que simpatiza con la gestión del alcalde. ¿Por qué? Porque en política hay temas que son muy apreciados por la gente. En un cerro, cuando tú tienes una escalera, te cambia la vida. Subir todos los días al cerro con tu agua que no tienes de tubería es diferente con escalera o sin escalera. E ir a un hospital de la solidaridad en el día, aunque lo critiquen los médicos, en fin, hay una serie de críticas, pero vas en el día y te atienden, ¿no? Eso en salud, ni en el Ministerio de Salud lo consigues. Entonces la gente percibe algo que le sirve en el día. Algo es hablando en términos médicos, es un isorbide político, le sirve directamente a su vida. Eso es lo que hizo antes. Pero hoy, en esta gestión, ya van casi 2 años, no tiene todavía un plan estratégico para Lima. Improvisa las obras, como 28 de julio, que puede ser muy interesante, pero resulta que la ha hecho justo por donde pasa la línea 3, y la línea 3 va a ir más abajo ahora por este deseo de tener esa obra, para lo cual ha dejado de hacer otra, ¿no? En fin, yo creo que en este tiempo, y esa es mi principal crítica a Luis Castañeda, con el mayor sentido democrático, en este tiempo, una ciudad, una metrópoli como Lima, y incluye el Callao, con más de 10 millones de personas, no puede darse el lujo de tener una gestión en la que se improvise, en la que se hagan las cosas a ver qué pasa, cómo las hacemos. Tiene que haber un plan estratégico, tiene que haber un norte, tiene que haber 3 o 4 metas claras a las cuales llegar. Yo, por ejemplo, en transporte tengo un sueño. Mi sueño es que en Lima, y agrego el Callao, todos los ciudadanos tengamos una manera de incorporarnos a un sistema de transporte, sea por el tren de cercanías, y de paso saludo al presidente Kuczynski, porque ese fue un planteamiento nuestro en la campaña. Sí, recuerdo mucho pero yo te miraba y decía, ahí está el tren de cercanías, pero porque no importa, lo repetiste 500 veces. Sí, pero no importa quién lo diga, lo importante es que se haga, y está muy bien que esté, y yo apoyo a Kuczynski en este punto. Trenes de cercanía para integrar a toda la población de lo que es la Gran Lima y Callao, luego un sistema con todas las líneas del metro completas, un sistema de buses también con los corredores completo, un sistema de taxis ordenado, un sistema de bicicletas y mototaxis ordenado, y unas vías rápidas urbanas para vehículos. Ok, un sistema que todos podamos desde nuestra casa, nuestra universidad, colegio o trabajo entrar y llegar a su vez. Segundo, que desde ahora trabajemos en un sistema integral de recaudo, lo que significa que cualquiera que sean los sistemas, solo con una tarjeta podamos hacer los combos que en cualquier ciudad se hace. Y tercero, y ese sería mi regalo, que como consecuencia del sistema y tener una tarjeta, te regale 1 hora de tu día que ahora pierdes en el transporte para que lo dediques a tu casa o a tu trabajo. Ese es mi sueño. Muy bien. Muy bien, Enrique, te agradecemos mucho por tu presencia esta noche en Redes de Poder. Te reiteramos, te extendemos una invitación para continuar hablando del tema de Lima en los siguientes días y semanas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y está con nosotros ya el general Roberto Quiabra para conversar en torno a estos presupuestos que hemos visto y que vemos, no solamente que se van a gastar, sino que se han gastado también. A ver si nos puede comentar en realidad qué es lo que va a pasar. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida con Roberto Quiabra aquí en Redes y Poder.